Jane Austen. Seguro que el nombre os suena a casi todos, ¿verdad? Se asocia enseguida con bailes, salones elegantes y, cómo no, con grandes historias de amor. Pero detrás de esa fachada tan romántica hay una historia mucho más interesante, la de una mujer pragmática, una profesional con ambición y una crítica súper aguda de su tiempo. Venga, vamos a rascar un poco más allá de la superficie. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero en posesión de una gran fortuna necesita una esposa. Uf, qué frase, ¿eh? Con este arranque icónico de Orgullo y Prejuicio, Austen nos mete de lleno en su universo. Un mundo donde, al parecer, todo, absolutamente todo, giraba en torno a una cosa, el matrimonio. Pero a ver, ¿quién era en realidad la mujer que estaba detrás de estas palabras inmortales? Porque para entender de verdad su genio, primero hay que viajar a su mundo, y ya os adelanto que no era tan de color de rosa como nos lo pintan en las novelas. Para nada. Pues allá vamos, nos plantamos en la Inglaterra georgiana. Y aquí, bueno, la cosa se pone seria, sobre todo para las mujeres. Así que olvidaos por un momento de los vestidos bonitos y los bailes, la realidad del día a día era, digámoslo claro, bastante más cruda. A ver, que quede claro. Para una mujer de esa época, el matrimonio no era tanto una cuestión de amor, sino básicamente un negocio, una transacción. Era la única salida, la única forma de tener un techo, un plato en la mesa y cierto estatus social. Vamos, que era pura supervivencia. Y es que el choque es brutal, ¿no? Por un lado, tienes el mito, el sueño de casarte con tu señor Darcy. Y por otro, la realidad, encontrar a alguien que te asegure unos ingresos. La idea de una unión por amor frente a un contrato financiero en toda regla. Porque al final la clave es esta. El matrimonio era la única profesión a la que podía aspirar una mujer. La única. Y ojo, que cuando digo limitaciones me refiero a un muro. Pensemos un segundo en lo que significaba ser mujer entonces. No podías votar, casi nunca podías heredar. Olvídate de ir a la universidad. Tu educación estaba pensada para una sola cosa, cazar un marido. Saber cantar, coser, habilidades para decorar una casa, no para pensar por una misma. Una carrera, una vida independiente, ciencia ficción, vamos. Pues bien, es justo en medio de este panorama tan asfixiante donde aparece Jane Austen y decide nada menos que forjarse una carrera. Y que nadie se equivoque, ¿eh? Para ella, escribir no era un hobby para pasar las tardes. No. Era su trabajo, su profesión. Y en cierto modo, su única vía de escape. De hecho, todas sus novelas se publicaron sin su nombre. Solo ponía por una dama. Y no es que fuera tímida, era una estrategia puramente profesional. En un tiempo en que ser mujer y escritora era casi un oxímoron, el anonimato era su arma. Era la forma de decir, juzgad el libro, no a la mujer que lo ha escrito. Y que nadie piense que esto fue llegar y besar el santo. Para nada. Mirad esta cronología. Es alucinante la perseverancia que tuvo. Escribió las primeras versiones de sus novelas más conocidas allá por los 1790, pero no se publicaron hasta más de 15 años después. Imaginaos, una década y media de curro, de reescribir, de recibir portazo. Es que hay que entenderlo. Para ella, que era soltera y venía de una familia que no nadaba en la abundancia, escribir era su billete a la independencia económica. En un mundo que le cerraba todas las puertas, ella cogió una pluma y se construyó la suya propia. Vale, entonces tenemos a una Austen profesional, pragmática. Pero, un momento, ¿de dónde sale entonces esa imagen que todos tenemos en la cabeza de la tía Jane, esa solterona buena y callada? Bueno, pues la respuesta, y esto es fascinante, está en su propia familia. Ellos fueron los que, tras su muerte, se dedicaron a construir, con mucho cuidado, su imagen pública. Mirad este dato, porque es para quedarse helado. Se calcula que Jane Austen escribió unas 3.000 cartas. ¿Sabéis cuántas nos han llegado? Unas 160. 160 de 3.000. Es que es una barbaridad. Es un borrado masivo y, ojo, totalmente intencionado de su voz. Fue su propia hermana Cassandra, la que quemó casi todas. Y no fue algo casual, fue un proceso metódico. Primero, a la hoguera con las cartas más personales, las más críticas, las más reales. Segundo, en las primeras biografías se eliminó cualquier detalle familiar que fuera un poco incómodo. Y tercero, se infló el globo de la idealización, creando el mito de la buena y tranquila tía Jane, la mujer perfecta y dócil. ¿Y qué cosas eran tan incómodas? Pues, por ejemplo, que tenía un hermano, George, con problemas de desarrollo al que la familia, apartó. O una tía rica que fue detenida por robar. O sus propias movidas familiares, sus enfados y tristezas. Y sobre todo, su humor. Un humor súper afilado, a veces incluso ácido, que no dejaba títere con cabeza, ni vecinos ni parientes. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿y por qué importa tanto todo esto? ¿Por qué empeñarnos en conocer a la Austen de verdad con sus luces y sus sombras? Pues muy sencillo, porque cuando conoces la realidad de su vida, lo que consiguió con sus libros es que es todavía más increíble.
La experta Espido Freire lo resume genial. Dice que sabemos que Jane era enormemente inteligente, muy perspicaz, tenía un sentido del humor ácido y que de hecho era mejor no cruzarse con ella cuando estaba enfadada. Vamos, que de la tía dócil del mito, nada de nada. Era una mente brillante y con carácter. Y es que sus novelas no son solo historias de amor, ni mucho menos. Son radiografías de su sociedad. En Sentido y Sensibilidad te habla de la dependencia económica de la mujer, en Orgullo y Prejuicio de las barreras de clase, en Mansfield Park se mete hasta con la hipocresía moral y el colonialismo, y en Persuasión habla de algo tan moderno como las segundas oportunidades para una mujer que la sociedad ya daba por pasada. Así que la conclusión es clara, ¿no? El genio de Austen no viene de que viviera un gran romance de película. ¿Qué va? Su genio viene de su capacidad de observación, de una rebeldía muy sutil y de una forma de escribir totalmente nueva que convirtió todas las limitaciones de su mundo en arte. Me encanta la idea de que ella vio los barrotes de su jaula y la convirtió en el escenario de sus obras. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Saber que detrás de esas historias románticas había una mujer tan pragmática, tan profesional y con esa ironía tan fina, ¿no? Hace que sus novelas sean todavía más potentes. Esos finales felices, esos anhelos de amor cobran otra dimensión. Quizás, solo quizás, el verdadero romance de Jane Austen no estaba en sus historias, sino en el hecho mismo de poder escribirlas.